Cierra los ojos un segundo y pregúntate con brutal honestidad. ¿Serías capaz de guardar silencio durante 30 días sin justificarte, sin defenderte, sin buscar ser entendido? Si esa idea te incomoda, es porque tu ego ya está temblando. Este video no es para los débiles que necesitan atención constante, ni para los que no soportan el vacío. Es para los que están listos para enfrentarse a su yo más ruidoso y destruirlo en silencio. Porque lo que verás aquí no solo revela lo que el silencio le hace a los demás, sino lo que le hace a ti. ¿Estás preparado para perder tu voz y encontrar tu verdadero poder? Entonces quédate. Esto va a doler, pero también va a liberarte. Antes de empezar, quiero que tomes un momento y escribas en los comentarios: mi cambio comienza ahora con estoicismo. Hazlo como un compromiso contigo mismo, un primer paso hacia la mejor versión de ti. Vamos juntos en este camino. Número 1. El silencio como herramienta poderosa para enfrentar el ego. Cuando te retiras en silencio, algo se rompe dentro del otro. No haces una escena, no pides explicaciones, no señalas errores, solo te vas. Y en ese gesto simple, casi invisible, desencadenas una tormenta interna en quien creía tener el control. El silencio es incómodo porque obliga a mirar hacia adentro, y eso, para muchos, es insoportable. Las palabras pueden ser ignoradas, discutidas o distorsionadas, pero el silencio, ese no ofrece escapatoria. Es un espejo sin adornos que refleja lo que realmente somos cuando ya no hay nadie escuchando. A veces piensan que te tienen asegurado, que siempre vas a estar ahí, respondiendo, explicando, justificándote. Pero un día callas, y no porque no tengas que decir, sino porque entendiste que quien no quiere escuchar no merece tus palabras. Y ahí empieza el verdadero caos. No en el grito, sino en el eco que queda cuando ya no respondes. Mientras más ruidosa fue la relación, más ensordecedor se vuelve tu silencio. No es castigo, es claridad. Y esa claridad les duele. Lo esperaban todo menos eso. Tal vez pensaban que ibas a perseguir, a rogar, a insistir. Pero no, solo ofreciste el vacío. Y en ese vacío empezaron a escuchar, por primera vez, su propia voz, su propio ego, su propio desorden emocional. El silencio no solo incomoda, desenmascara. Mientras más se resistan a sentirlo, más los aprieta por dentro. Porque ya no estás para calmar sus dudas, ni para llenar su ego con tu atención. Estás precisamente en el lugar donde se recupera el poder fuera del juego emocional. Este silencio no es debilidad, es el acto más fuerte que puedes realizar, porque no exige, no busca venganza, no se explica, simplemente se instala, y desde ahí te transforma a ti también. Ya no estás disponible para ser manipulado emocionalmente, ni para alimentar vínculos donde solo uno da y el otro consume. Estás aprendiendo a decir basta sin pronunciar una sola palabra. Estás aprendiendo a proteger tu energía, no como un acto de defensa, sino como una afirmación de tu valor. La otra persona, tarde o temprano, va a sentirlo. Va a recordar tu presencia precisamente porque ahora está ausente. Y esa ausencia no es olvido, es peso, es una presencia que ya no acaricia, pero que tampoco se ha ido del todo, porque el silencio bien aplicado tiene memoria, deja huella, te convierte en una figura que ya no está, pero cuya ausencia lo cambia todo. Y cuando eso pasa, se reordenan las dinámicas. Lo que antes era dependencia, ahora se vuelve introspección. Lo que antes era manipulación, ahora es confrontación consigo mismos. No necesitas anunciar tu decisión. No necesitas dar discursos. Solo necesitas mantenerte firme. Si caes en la tentación de explicar, de justificar, de dejar las cosas claras, vuelves a entrar al juego del ego. Pero si sostienes el silencio, si soportas la incomodidad de no recibir respuestas inmediatas, algo se acomoda dentro de ti, se fortalece tu dignidad, se afianza tu paz. Y lo más importante, vuelves a ti.
El estoicismo enseña que el dominio propio es el mayor poder, y pocas veces se manifiesta de forma tan contundente como en el silencio intencional, porque ahí no hay impulsos, no hay reacciones, no hay desbordes emocionales, solo hay presencia contenida, firmeza sin necesidad de ruido. El silencio estoico no es ausencia, es sabiduría. Es una respuesta consciente a un mundo que siempre exige más ruido para sentir que algo importa. El silencio es la respuesta que deja sin argumentos a quien se alimentaba de tus reacciones. Es la manera más elegante de recuperar tu lugar sin necesidad de pelearlo. Y es también la forma en que te escuchas a ti mismo, sin distracciones, sin justificar tu dolor, sin buscar venganza, solo estando, solo siendo, solo respetándote. Porque cuando te respetas lo suficiente como para callar, incluso cuando tienes razón, comienzas a sanar, y cuando sanas, ya no persigues, solo avanzas. Número 2. La resistencia inicial del ego durante los primeros días de silencio. Los primeros días son los más críticos, no porque duela más, eso también, sino porque el ego de la otra persona aún se cree invencible. Se repite a sí mismo que no te necesita, que tú volverás, que esto es una pausa, no una ruptura real. Pero lo que en realidad está ocurriendo es que lo acabas de sacar de su zona de confort. Acostumbrado a tener acceso constante a ti, a tu atención, a tu reacción, ahora solo escucha silencio, y eso lo descoloca. Sin embargo, ese ego aún no entra en crisis. En los primeros 5 días, lo que se activa es una cámara de eco donde solo resuena su propia voz. No escucha tu ausencia, porque se está hablando a sí mismo para convencerse de que todo sigue bajo control. Pero lo que no entiende es que este silencio es diferente. No es un berrinche, no es manipulación, no es manipulación. No estás esperando que te ruegue para aparecer. Estás rompiendo el patrón. Estás por primera vez haciendo lo que no esperaba nada. Y esa nada tiene un peso específico. No es vacío, es espejo. Y el ego odia los espejos que no puede manipular. En este punto, debes entender algo fundamental. Tu silencio no es solo para que la otra persona lo sienta, es también para que tú lo comprendas, para que te veas desde afuera, para que observes cómo tu propio ego te empuja a buscar, a justificar, a explicar. El impulso de escribir, de preguntar, de romper el silencio no viene de amor, viene de miedo. Miedo a perder, miedo a no tener el control, miedo a que esta vez sí se termine para siempre. Pero justo ahí es donde reside la oportunidad de transformación. Porque si logras mantenerte firme durante esta fase, no solo empezarás a recuperar tu poder, también empezarás a desinflar tu propio ego. El ego de la otra persona está cómodo en su narrativa. Cree que si no respondes hoy, lo harás mañana. Que si no apareces esta semana, aparecerás la siguiente. Pero cada día que pasa sin tu presencia, esa narrativa se desgasta. Ya no hay combustible para alimentar la ilusión. Comienza a preguntarse, comienza a mirar atrás, comienza a recordar. Y ese proceso, aunque no lo veas, ya ha comenzado. Ahora es cuando debes ser implacable contigo mismo. No caigas en el juego de enviar un mensaje disfrazado de cordialidad. No publiques indirectas esperando atención. No compartas fotos o frases para provocar una reacción. Esa necesidad de ser visto es precisamente lo que te mantiene atado. Y si quieres liberarte, tienes que atravesar el desierto del silencio con absoluta determinación. No para castigar al otro, sino para sanar tú. El verdadero cambio ocurre cuando dejas de actuar desde la herida y comienzas a actuar desde la claridad. Y la claridad nace del silencio, de ese espacio donde ya no reaccionas, donde ya no corres detrás, donde eliges ser tu prioridad. Porque cuando te eliges, el otro lo siente. Cuando te respetas, el otro lo percibe. Y cuando ya no estás disponible como antes, el otro empieza a cuestionar todo lo que daba por sentado.
Los primeros días son prueba de fuego, no porque la otra persona lo esté sintiendo aún, sino porque tú estás empezando a dejar de necesitar. Y eso, para el ego, es insoportable, porque el ego no quiere perder poder, no quiere perder el control. Pero tú ya entendiste que lo que perdías cada vez que cedías era a ti mismo. La filosofía estoica enseña que no se trata de controlar lo externo, sino de dominar las propias reacciones. Y el silencio, cuando se sostiene con propósito, es una de las formas más poderosas de autodominio. Mantente firme. Estás rompiendo una dinámica. Estás reseteando tu valor. Estás sembrando el vacío que, con el tiempo, crecerá como un eco imposible de ignorar. No expliques, no justifiques, no busques, porque tu silencio bien dirigido será el ruido más fuerte en su mente. Número 3. La duda comienza a surgir. Al romperse los patrones establecidos, algo empieza a incomodarles. No lo dicen, no lo aceptan, pero entre el 6º y el 10º día de silencio, hay una primera grieta que ya no pueden disimular. No es que de pronto te extrañen con claridad, no aún. Lo que sienten es algo más difuso, como un ruido de fondo en su mente que antes no estaba. Es la ruptura del patrón lo que empieza a hacer efecto. Su cerebro, acostumbrado a una dinámica constante, empieza a preguntar sin querer: ¿qué está pasando? ¿Por qué no aparece? ¿Será que esta vez va en serio? Esa pequeña duda, esa inquietud, es la primera señal de que tu ausencia está alterando su zona de confort. Hasta ahora se sentían tranquilos dentro de la rutina emocional que compartían contigo. Aunque estuvieras en silencio, su ego seguía diciéndose que tú ibas a volver. Pero la prolongación del silencio empieza a desafiar esa historia, porque el tiempo sin contacto comienza a hacer visible lo que no querían ver. Ya no tienen el mismo poder. Ya no estás en el lugar donde te tenían, y eso genera una sacudida interna que, aunque no lo admitan, ya está ocurriendo. Y es justo ahí donde muchos fallan. Cuando esa duda empieza a asomar en el otro, tú también la sientes. Sientes que algo está cambiando, que quizá ahora sí están pensando en ti, que tal vez es el momento de acercarte un poco. Pero eso es un error, porque si interrumpes ese proceso justo cuando empieza a tener efecto, volverás al punto cero. Restablecerás la ilusión de control que apenas estaba debilitándose. Por eso lo más difícil en esta etapa es no hacer nada, no responder, no aparecer, no dar señales. Porque ahora el trabajo no está en lo que dices, está en lo que permites que el otro empiece a sentir sin tu intervención. Están incómodos y ni siquiera saben por qué. Empiezan a revisar tus redes, a preguntarse si estás con alguien, a pensar en lo que dijiste antes de alejarte, a reinterpretar gestos, momentos, silencios anteriores. Lo hacen en silencio porque el ego aún no les permite admitir que algo de lo que hiciste les afectó. Pero ya no están tranquilos, ya no duermen igual, ya no te imaginan como antes, esperando en el mismo lugar. Y no se trata de venganza ni manipulación. Se trata de comprender el proceso psicológico que ocurre cuando rompes un ciclo. Porque quien está acostumbrado a tu presencia no sabe cómo manejar tu ausencia. Y la mente, al no encontrar respuestas lógicas, empieza a crear escenarios. A veces idealizan, a veces se enojan, a veces sienten culpa. Pero todo eso forma parte de la misma ola de duda que, si la dejas crecer, hará lo que ni tus palabras ni tus lágrimas lograron, que se cuestionen de verdad. En este punto tu silencio se ha vuelto una especie de espejo invertido. No muestra lo que tú eres, sino lo que ellos no han querido ver de sí mismos. Por eso duele, por eso desestabiliza, porque confronta, porque desarma, porque obliga a mirar hacia adentro, y lo que encuentran ahí no siempre les gusta. El estoicismo nos enseña que la virtud está en resistir sin ceder al impulso, que el verdadero poder no es el que grita, sino el que permanece en calma mientras todo a su alrededor se agita. Tu calma en este momento es tu arma más poderosa.
Tu silencio es tu estrategia más inteligente. No porque quieras hacer daño, sino porque estás dispuesto a dejar que el tiempo y la ausencia revelen lo que tus palabras ya no podían mostrar. Permanece firme. Estás haciendo lo correcto. La incomodidad que sienten no es casual. Es la consecuencia inevitable de tus límites. Y mientras más coherente seas, más inestable será su narrativa. No expliques, no respondas. Deja que la duda haga su trabajo. Porque cuando la mente empieza a cuestionar, el ego empieza a perder fuerza. Y cuando el ego se debilita, aparece por fin algo más sincero, la conciencia. Número 4. Las primeras fisuras en la defensa del ego se vuelven evidentes entre el día 11 y el 15. Algo invisible pero poderoso empieza a quebrarse. Ya no es solo una duda pasajera. Ahora es una presión constante que el otro ya no puede ignorar. Como una represa que parecía firme, pero empieza a mostrar pequeñas grietas, el ego de esa persona comienza a desmoronarse, lentamente pero sin freno. Y tú no tienes que hacer nada más que mantenerte en silencio, porque ya no se trata de lo que digas, se trata del peso de tu ausencia, de la consistencia de tu distancia, de la calma con la que decides no volver. Durante esta etapa, la persona siente por primera vez que ya no tiene el mismo control. Antes pensaba que era cuestión de tiempo, que estabas haciendo una especie de juego, que al final ibas a ceder. Pero cuando ve que no regresas, que no preguntas, que no das señales, algo se rompe. La negación, esa primera defensa del ego, pierde fuerza. Ya no puedes sostener la historia de que tú siempre estarás ahí, porque por primera vez no estás. Y aquí ocurre algo profundo. Comienzan a mirar hacia atrás, no con nostalgia, sino con incomodidad. Las decisiones que tomaron, las palabras que dijeron, las veces que no valoraron, todo empieza a pasarles factura. Y aunque su orgullo intente taparlo, la grieta ya está ahí, y crece. No importa cuánto lo nieguen, cuánto aparenten. La inquietud interna ya no es una molestia, es una presencia constante. Empiezan a revisar tu última conversación, a recordar lo que tú les advertiste, lo que aguantaste, lo que diste, y se dan cuenta, aunque aún no lo digan, de que algo dentro de ellos está cambiando. Tú, mientras tanto, mantente firme, porque este es el punto donde más vas a sentir la tentación de ceder, de mandar un mensaje, de preguntar cómo están, de demostrar que todavía te importa. Pero no lo hagas, porque esa necesidad de contacto no viene del amor, viene de tu propia ansiedad. Y si caes, restauras todo lo que con tanto esfuerzo has logrado derribar, la ilusión de que el otro todavía tiene el control. Resiste, porque ahora es cuando tu silencio se convierte en verdad, en una verdad que incomoda, que revela, que rompe. La persona comienza a sentirse expuesta ante sí misma. Ya no puede usar tu presencia como justificación para no mirar sus fallas. Tu distancia lo ha dejado solo con sus pensamientos, con sus errores, con lo que perdió. Y aunque no lo diga, lo siente. Y aunque no lo reconozca, lo sabe. La clave está en no interrumpir ese proceso. No ofrecer consuelo cuando aún no hay arrepentimiento sincero. No dar atención cuando lo que necesitan es enfrentarse al vacío. Porque ese vacío no es castigo, es revelación. Es lo que muestra con claridad quién eras tú en su vida y lo que significa perderte. El estoicismo nos recuerda que no podemos controlar las acciones de los demás, pero sí nuestras respuestas. Y en esta etapa, tu mejor respuesta sigue siendo el silencio. Un silencio sereno, pero contundente. Un silencio que no busca herir, pero que tampoco se doblega. Porque ahora entiendes que amar no es insistir, es soltar con dignidad. Deja que la presión interna siga creciendo, que las fisuras se amplíen, que el otro se dé cuenta, por fin, de todo lo que tú callaste. Porque cuando ya no estás para llenar el espacio, ese espacio se convierte en espejo. Y nadie puede mirar un espejo roto sin sentir incomodidad. Estás en el momento más delicado,
pero también en el más poderoso. No busques explicaciones, no des justificaciones, no ofrezcas una salida fácil. Si hay un cambio real, no necesitará empujones. Vendrá desde el reconocimiento profundo de que tu ausencia fue lo que más lo hizo pensar. Y esa conciencia es el principio de todo lo que alguna vez esperaste. Número 5. El temor a ser sustituido comienza a tomar fuerza del día 16 al 20. Lo que antes era duda se convierte en miedo. Un miedo silencioso que no se dice en voz alta, pero que carcome desde dentro. El ego, que hasta hace poco se sentía invencible, ahora empieza a enfrentar su peor temor: ser reemplazado. Ya no se pregunta por qué te fuiste, ahora se pregunta con quién estás. Y ese pensamiento, aunque fugaz al principio, comienza a repetirse como un eco insoportable. Porque si ya no estás donde solías estar, ¿quién está ahí ahora? La mente de la otra persona comienza a fabricar escenarios. Imagina a alguien más ocupando tu espacio, recibiendo lo que antes era suyo, compartiendo momentos que alguna vez fueron rutina. Y aunque no haya pruebas, la imaginación es suficiente para desatar una tormenta interna, porque el ego no necesita confirmación para entrar en pánico, le basta con la incertidumbre. El simple hecho de no saber qué estás haciendo es más doloroso que cualquier verdad. Y aquí ocurre un giro sutil pero decisivo. Quien antes se sentía superior, empieza a sentirse vulnerable. Quien antes se repetía que no te necesitaba, ahora se pregunta si te perdió para siempre. La ansiedad ya no viene del silencio, viene de lo que ese silencio podría significar. ¿Y si alguien más está valorando lo que yo no supe cuidar? ¿Y si ya no soy tan importante? ¿Y si esta vez sí te diste cuenta de tu valor? Mientras tanto, tú debes permanecer en calma. No trates de enviar señales para provocar celos. No publiques indirectas. No trates de demostrar nada, porque el objetivo no es alimentar el miedo del otro, sino permitir que el miedo lo confronte con su verdad. El valor no se demuestra con apariencias, se afirma con ausencia. Y tu ausencia, sostenida con dignidad, dice mucho más que cualquier intento de mostrar superioridad. En este momento, el silencio se transforma en un espejo invertido. Ya no solo refleja lo que la otra persona siente, refleja lo que teme. Y ese temor activa una búsqueda desesperada de respuestas. Empiezan a observar tus redes con más frecuencia. Preguntan por ti de manera disimulada. Se inventan excusas para saber si aún estás solo, pero no por cariño, por inseguridad, porque el pensamiento de que alguien más pueda haberte descubierto les duele más que el hecho de haberte perdido. Y no es casualidad, es una reacción profundamente humana, porque cuando alguien se acostumbró a tu presencia, el mayor castigo no es que te vayas, es que te olvides, que construyas una nueva historia. Que mires hacia adelante, que sanes. Eso sí duele, eso sí derrumba. Porque el ego no soporta la idea de ser reemplazado, de no ser el centro, de dejar de importar. El estoicismo nos enseña que el verdadero control reside en lo que decidimos no hacer. Y ahora más que nunca, debes dominarte, no por orgullo, sino por convicción. Porque si hablas, pierdes fuerza. Si buscas atención, pierdes valor. Pero si guardas silencio, dejas que la verdad haga su trabajo. Y la verdad es que ya no estás disponible como antes, que tu paz no está a la venta, que tu atención no se regala. Ese miedo que ahora sienten es la consecuencia de su indiferencia pasada. Y aunque tú no desees venganza, debes permitir que la lección llegue, porque a veces la única forma de que alguien valore lo que tenía es perderlo. Y solo cuando sienten que podrían perderte para siempre, es que se abren a la posibilidad de cambiar. Sigue firme, no expliques, no aparezcas, no salves lo que aún no quiere salvarse, porque quien tiene miedo de ser reemplazado, empieza a cuestionar todo lo que hizo mal. Y en esa grieta puede nacer la conciencia o la rendición, pero lo que importa es que tú, por fin, dejaste de rogar, dejaste de estar disponible.
Y eso por sí solo ya cambió toda la historia. Número 6. La fachada de seguridad oculta la verdadera desesperación. Del día 21 al 25 ocurre algo desconcertante. De repente, la otra persona parece feliz. Sube fotos, sonríe, publica frases de independencia, habla de paz, de superación, incluso de gratitud. Pero tú sabes que eso no es real, porque nadie que está en paz necesita gritarlo tanto. Nadie que ha superado necesita demostrarlo. Es solo una máscara, una estrategia desesperada del ego para seguir controlando la narrativa. Pero lo que no dicen sus palabras, lo está diciendo su energía. Se están desmoronando por dentro, aunque traten de aparentar lo contrario. Este es el momento más engañoso del proceso, porque verlos felices puede confundirte. Puede hacerte pensar que no les importas, que siguieron con su vida, que tú eras el único afectado. Pero eso sería un error. Lo que están haciendo es activar un mecanismo psicológico conocido como formación reactiva. Muestran lo contrario a lo que sienten. Y lo hacen no para herirte, sino para convencerse a sí mismos de que siguen teniendo el control. Pero lo han perdido, porque ya no puedes ser manipulado con lo mismo de antes. Y ahí está tu desafío. No interpretar esas señales como verdad. No caer en la trampa de responder, de comentar, de aparecer solo para comprobar si aún eres importante, porque lo eres. Pero el hecho de que intenten ocultar su dolor detrás de una sonrisa forzada solo lo confirma. Están tratando de convencer al mundo y a sí mismos de que no te necesitan, porque por dentro saben que te perdieron. Y eso duele más de lo que admitirán jamás. Resiste, no reacciones, porque en esta fase, cualquier intento de aclarar o de responderles en su idioma debilita tu posición. No estás aquí para competir en apariencias, estás aquí para sostener tu dignidad. El silencio que has mantenido ha hecho su trabajo y lo sigue haciendo. Ya sembró el vacío, ya provocó las grietas. Ahora esas máscaras no son otra cosa que vendas mal puestas sobre heridas que siguen abiertas. Recuerda que la necesidad de aparentar felicidad es el grito más claro de desesperación. Quien está bien no necesita demostrar nada. Quien ya te superó no tiene que hacerte llegar indirectas. Lo hacen porque saben que tú ves, porque aún esperan una reacción, pero lo que más los afecta es no obtenerla. Tu indiferencia, tu desapego, tu serenidad, es eso lo que más los confronta, porque demuestra que ya no bailas al ritmo de sus gestos, que ya no necesitas validación, que ya no buscas explicaciones. Y no es fácil, porque estas provocaciones están diseñadas para tocar tu herida, para hacerte dudar de ti mismo, para desestabilizarte. Pero justo ahí está tu fortaleza, en no moverte, en no caer, en seguir mirando hacia adelante sin ceder a la necesidad de comprobar nada, porque el verdadero poder está en tu constancia, en que tu energía no cambia, aunque el otro juegue a cambiar la suya. El estoicismo enseña que la virtud no está en controlar lo externo, sino en resistir con firmeza ante lo que no puedes cambiar. Y aquí, tu única tarea es sostenerte, no desde el orgullo, sino desde la conciencia de que mereces relaciones auténticas, no escenarios falsos. Lo que ahora muestran es teatro, una actuación impulsada por el miedo a que realmente te hayas ido. Y esa idea, esa posibilidad, los está desgastando. Permite que la máscara se desgaste sola, porque lo que se construye para proteger el ego no tiene raíces firmes. Y llegará el momento en que esa fachada ya no sea sostenible. Entonces, lo que ocultaban saldrá a la luz. Pero esta vez, tú ya no estarás esperando respuestas. Estarás en otro nivel. Habrás pasado la prueba, porque elegiste el silencio no como castigo, sino como transformación. Y en ese proceso, te convertiste en la única verdad que no necesita ser dicha, la que se siente con ausencia, la que pesa sin hablar. Número 7. El colapso interno del ego y el despertar de la autocrítica. Del día 26 al 28, todo empieza a quebrarse desde adentro.
Ya no es solo incomodidad ni una máscara de fortaleza. Ahora el ego, sin apoyo externo, comienza a colapsar. La fachada cae, las justificaciones dejan de tener sentido, y lo que emerge en medio del caos no es rabia, no es arrogancia, es algo mucho más humano y vulnerable, autocrítica. La persona por fin empieza a mirarse al espejo sin filtros, y lo que ve no le gusta, porque por primera vez en todo el proceso ya no pueden seguir echándote la culpa, ya no pueden sostener la idea de que tú eres el problema. La realidad se impone y lo que antes se negaban a aceptar, ahora se convierte en una verdad imposible de ignorar. Aquí nace la disonancia cognitiva, esa tensión mental entre lo que pensaban y lo que es. Se repiten frases como, yo estaba en lo correcto, yo no perdí nada, yo no necesito a nadie, pero ya no suenan tan sólidas. Porque cuando todo se enfría, cuando el silencio permanece, cuando la vida sigue y tú no vuelves, lo que antes eran excusas, ahora se sienten como errores. Y cada recuerdo cobra un nuevo sentido. Cada palabra tuya que fue ignorada, cada gesto despreciado, cada oportunidad desperdiciada, regresa con fuerza. Y esta vez no hay defensa que los salve. El orgullo, que hasta hace poco se inflaba para ocultar el dolor, ahora se convierte en una prisión, porque ya no tienen a quién culpar, pero tampoco saben cómo revertir lo que pasó. No quieren admitirlo públicamente, pero internamente ya están cayendo. Y tú no necesitas hacer nada, no tienes que provocar, no tienes que escribir, no tienes que buscar confirmación de nada. Tu silencio sostenido con calma está haciendo todo el trabajo. Están viviendo una tormenta interna, una batalla emocional donde el ego se resiste, pero ya no tiene con qué sostenerse. Y es allí donde comienza la transformación real. Porque solo cuando alguien se queda solo con sus pensamientos, sin distracciones ni escapes, aparece la verdad. Ya no se preguntan si tú les fallaste, se preguntan si se equivocaron. Y lo más importante, empiezan a reconocerlo, no en voz alta, no aún. Pero internamente, la estructura se está derrumbando. Este es el momento en que debes mantener tu fuerza, porque cualquier gesto tuyo puede detener ese proceso. Si apareces para ver cómo están, interrumpes la reflexión. Si respondes a una señal, reconstruyes la máscara. Si muestras disponibilidad, le das una salida al ego que estaba a punto de rendirse. Por eso, aunque duela, aunque sientas compasión, aunque quieras decir, yo también estoy sufriendo, no lo hagas, porque esta tormenta que ellos están atravesando es necesaria y es parte de lo que alguna vez tú viviste solo en silencio, mientras ellos seguían sin entender lo que tenían frente a sus ojos. El estoicismo nos recuerda que no podemos controlar los pensamientos de otros, pero sí podemos cultivar la serenidad mientras todo alrededor cambia. Tu calma ahora no es solo un acto de autocuidado, es una forma de respeto. Respeto a tu proceso, respeto al aprendizaje del otro, respeto a lo que esta distancia ha revelado. Estás siendo testigo de una caída interna, pero no por venganza, sino por consecuencia. Porque toda acción tiene un precio, y ahora les toca a ellos enfrentarlo, no con castigos, sino con verdad. Una verdad que arde, pero que transforma. Una verdad que destruye, pero que también puede despertar. Y tú, que una vez fuiste ignorado, ahora eres el punto de reflexión más poderoso en su mente. Déjalo sentir todo, no interrumpas su proceso, porque en este preciso instante, la persona está mirando hacia adentro como nunca antes lo había hecho, y en ese lugar no hay más máscaras. Solo queda la conciencia, y ahí empieza, por fin, la posibilidad de un cambio real. Número 8. La desesperación se manifiesta en intentos indirectos de contacto. Cuando llegas al día 29 de silencio, algo se quiebra al otro lado. Ya no es resistencia, ni orgullo, ni siquiera indiferencia. Es miedo,
es desesperación. Lo que antes parecía una decisión firme de seguir adelante sin ti, ahora comienza a tambalearse. Porque cuando alguien ha estado acostumbrado a tu presencia constante, a tu atención asegurada, el silencio se convierte en un abismo que no saben cómo llenar. No lo admiten, claro. Nunca dirán me haces falta, ni cometí un error. El ego no lo permite, pero el cuerpo habla y el inconsciente traiciona. Ahí es cuando aparecen los primeros anzuelos disfrazados. Un like en una publicación vieja, como si estuviera revisando sin querer tu perfil. Un mensaje con un ¿cómo estás?, tan ambiguo como vacío, que no busca diálogo sino reacción. O una historia en redes con frases indirectas, casi diseñadas para que tú las veas, para que te sientas aludido, para que rompas el silencio y vuelvas al juego. Pero no es amor lo que mueve estos actos, es ansiedad. Es pánico a que realmente te hayas ido, a que esta vez no sea una pausa, sino una decisión irreversible. Y es ahí donde más firme debes ser. Porque si respondes, si caes en el anzuelo, le devuelves el control a quien no lo supo valorar cuando lo tenía. Le das la señal de que aún te tiene, de que su ausencia no tuvo consecuencias reales. Pero si te mantienes en silencio, si atraviesas este umbral con dignidad y convicción, algo mucho más poderoso ocurre. El otro se ve obligado a enfrentarse a su propio caos interno, a esa guerra entre el deseo de recuperarte y el miedo a asumir que ya no tiene poder sobre ti. El estoicismo enseña que la virtud está en resistir la tentación momentánea por un bien mayor. Y en este caso, el bien mayor es tu paz, tu integridad, tu poder interno. No estás callando por orgullo ni por venganza. Estás callando porque has comprendido que tu valor no se negocia y que quien no supo ver tu luz en presencia tendrá que buscarla a ciegas en tu ausencia. La psicología ha demostrado que el silencio prolongado en vínculos significativos activa zonas del cerebro relacionadas con la inseguridad, el apego no resuelto y la necesidad de validación. Por eso, cuando no respondes, la otra persona no solo siente tu distancia, empieza a cuestionarse a sí misma. ¿Por qué no me habla? ¿Ya no le importo? ¿Será que de verdad me perdió? Y esas preguntas, cuando no tienen respuesta externa, se convierten en una tormenta interna. Tú no necesitas hacer nada más. El poder ya está en movimiento. Cada mensaje no respondido, cada historia ignorada, cada intento sutil que no logra romper tu silencio, es como un golpe al muro del ego del otro. Y con cada golpe, ese muro empieza a agrietarse. No por venganza, sino por verdad. Porque cuando alguien actúa desde el miedo, sus intenciones quedan expuestas. Y tú ya no estás ahí para tranquilizar, para sostener, para validar. Estás ahí para observar en silencio cómo se desmorona la ilusión de control. Mantente firme. Este es el momento más delicado y a la vez más revelador. Si resistes, no solo refuerzas tu valor, sino que obligas al otro a mirar su propio vacío. No te dejes engañar por lo tibio, por lo ambiguo, por lo que parece, pero no es. La desesperación nunca habla con claridad, solo intenta recuperar lo que ya no puede manipular. Recuerda esto, quien realmente quiere volver, lo hará con verdad, con humildad y sin juegos. Todo lo demás son movimientos del ego herido, y tú ya no estás disponible para eso. Según el estoicismo, resistir las reacciones impulsivas fortalece el alma y forja el carácter, porque el silencio, lejos de ser vacío, está lleno de dignidad, fuerza y sabiduría. Número 9. La verdad inevitable se refleja cuando el ego se desmorona completamente. Día 30. El espejo ya no sostiene más el reflejo que el ego intentaba proyectar. Se ha roto, y con cada fragmento que cae, la verdad se muestra sin adornos, sin filtros, sin ilusiones. Ya no hay lugar para suposiciones reconfortantes, ni para excusas que encubren la realidad. La otra persona lo entiende, ya no estás. No emocionalmente, no energéticamente, no desde la necesidad,
Y esa comprensión duele más que cualquier palabra que pudiste haber dicho, porque el silencio no discute, no justifica, no suplica, solo muestra. Y en esa muestra, todo se revela. Lo que comenzó como una estrategia de poder, como una afirmación de dignidad, se ha convertido en un espejo implacable, uno que refleja no solo la ausencia, sino todo lo que se perdió por no saber valorar. Durante semanas, lucharon contra esa imagen. Se convencieron de que volverías, de que era solo un juego. Intentaron restarle importancia a tu distancia, pero al llegar aquí, ya no hay vuelta atrás. Lo saben, lo sienten en la piel, en el pecho, en la ansiedad que ya no pueden calmar con distracciones. Ese es el instante exacto donde el orgullo se derrumba, donde ya no se puede sostener la mentira de que todo está bajo control. Porque el silencio ha sido tan profundo, tan coherente, tan persistente, que no deja lugar para dudas. Te perdiste, no porque hayas huido, no porque te hayas vengado, sino porque te elegiste, porque entendiste que tu valor no se negocia, que quien no te ve en presencia deberá recordarte en ausencia. Y ahora, sin palabras, sin reclamos, la otra persona está obligada a enfrentarse a lo que provocó con su indiferencia. La desesperación no grita, susurra. Aparece en forma de mensajes larguísimos que intentan disfrazar el arrepentimiento con justificaciones, o en disculpas tardías que no buscan reparar, sino aliviar la culpa. Pero ya no tienen el mismo impacto, porque tú cambiaste. Ya no estás esperando que entiendan tu valor. Lo asumiste, lo integraste, lo encarnaste, y eso desde el otro lado se siente como una pérdida definitiva, no de alguien que se fue con rabia, sino de alguien que ya no necesita quedarse donde no fue bien recibido. Celebra este momento no por orgullo, sino por disciplina, porque llegar hasta aquí, sin caer, sin retroceder, sin responder a los anzuelos, requiere más fuerza que cualquier confrontación verbal. Has vencido no a la otra persona, sino a tus impulsos. Has demostrado que puedes dominar tu mente cuando más lo necesitabas. Y en ese dominio, has creado algo que nadie puede arrebatarte: respeto propio, no el que se exige, sino el que se construye en silencio. Cuando el espejo se rompe, la otra persona ve por primera vez lo que realmente perdió. No una pareja, no una figura, sino una presencia auténtica, una energía que acompañaba, que sumaba, que estaba. Y ahora, al no tenerla, el contraste se vuelve insoportable. Ya no luchan por recuperar tu voz, luchan por no ahogarse en la suya, porque el silencio no solo duele, también confronta. Según el estoicismo, quien domina sus emociones domina su destino. La victoria no está en cambiar al otro, sino en cambiar la relación con uno mismo, y tú lo hiciste. Elegiste el silencio, no como castigo, sino como revelación. Y hoy, la verdad ha salido a la luz. No porque la buscaste, sino porque dejaste que el tiempo y tu firmeza la hicieran inevitable. Ahora, lo que ocurra ya no depende de ti. Si hay arrepentimiento, será sincero. Si hay cambio, será real. Y si no hay nada, también será una respuesta. Pero tú ya no eres la misma persona que empezó este camino. Has cruzado el umbral, has conquistado tu caos y has encontrado en el silencio tu mayor revolución. Número 10. La paciencia y la firmeza son la clave para el poder interior duradero. Tu mente va a jugar contigo. No una vez, sino muchas. Vas a tener días en los que sentirás la necesidad casi física de escribirle, de explicar, de preguntar si todavía piensa en ti. Y ahí es cuando más vas a crecer, porque no se trata de resistir una emoción aislada, sino de mantenerte firme en medio de una tormenta que solo tú puedes ver. La ansiedad no golpea con fuerza, lo hace con sutileza, susurra excusas convincentes. Te hace creer que romper el silencio es una forma de cuidar, de cerrar ciclos, de obtener claridad. Pero todo eso es una trampa del ego disfrazado de paz.
Cuando inicias un proceso de transformación silenciosa, no estás simplemente alejándote de alguien. Estás reprogramando tu mente para no responder desde la carencia. Y esa es una batalla diaria. Porque cada día que pasa sin contacto es una victoria contra la urgencia, contra la necesidad de aprobación, contra la vieja costumbre de correr detrás de lo que ya no te corresponde. El poder interior no aparece de golpe. Se construye con cada decisión incómoda, con cada impulso que eliges no seguir, con cada noche en la que respiras hondo en lugar de enviar ese mensaje. Y lo más brutal, lo más honesto, es esto. Nadie te va a felicitar por aguantar. Nadie te va a aplaudir por mantenerte en silencio. Nadie sabrá cuántas veces estuviste a punto de ceder. Pero tú sí, tú vas a saberlo. Vas a mirar atrás y recordar que tu nuevo yo no nació de una charla motivacional ni de un cambio mágico. Nació cuando no cediste, cuando escribiste ese mensaje, pero lo borraste, cuando lloraste por dentro, pero mantuviste la calma por fuera, cuando elegiste no buscar, no rogar, no mendigar presencia, y esa paciencia, esa firmeza, es la que empieza a despertar una energía que antes no conocías. Una energía tranquila, pero firme, silenciosa, pero imparable. Porque la paz no es estar bien todo el tiempo, es saber que aunque duela, estás haciendo lo correcto. Y cuando logras sostener esa coherencia, algo cambia. No solo afuera, sino dentro de ti. Ya no actúas desde el miedo a perder, sino desde la certeza de que quien no te elige, no te merece, y eso no se grita, se demuestra en silencio. Cada afirmación que escribes, cada respiración consciente que haces cuando estás a punto de caer, es un acto de reconexión contigo, no con el otro, porque ya entendiste que nada ni nadie externo puede darte lo que tú no te has dado primero. Y en ese instante te vuelves libre, no porque hayas olvidado a la persona, sino porque por fin te has recordado a ti. El estoicismo enseña que la verdadera fortaleza no está en controlar al mundo, sino en dominar nuestras propias reacciones. No necesitas que los demás cambien para tener paz. Necesitas dejar de reaccionar a cada movimiento externo como si tu estabilidad dependiera de ello. La firmeza no es rigidez, es dirección, y la paciencia no es pasividad, es sabiduría. Llega un punto en el que dejas de esperar resultados inmediatos, en el que ya no buscas señales, ni respuestas, ni cierres, solo caminas, más firme, más claro, más tú. Y ese punto marca un antes y un después. Porque no solo estás sanando un vínculo, estás reescribiendo tu historia, ya no desde la urgencia, sino desde el respeto profundo por tu proceso. Así que, cuando llegue otra ola de ansiedad, no huyas. Quédate ahí, respírala, obsérvala, y recuérdate esto. Cada día que no cediste, cada mensaje que no enviaste, cada espacio que respetaste, fue una semilla sembrada en tu nueva versión. Una versión que no depende del otro para sentirse completa. Una versión que al final termina siendo imparable. Si este mensaje resonó contigo, quiero que tomes acción ahora mismo. Escribe en los comentarios: mi cambio comienza ahora, con estoicismo. Hazlo como un recordatorio de tu compromiso con la disciplina, la virtud y el crecimiento personal. Nos vemos en el próximo video. Sigue firme en tu camino estoico.